Os digo una cosa, creo que Hamilton tiene motivos para estar preocupado, porque este Ferrari nos ha dejado un tanto fríos. Yo creo que todos lo hemos visto y nos ha venido una palabra a la cabeza: convencional. Un coche que no asume riesgos. Sí, rompe con la dinámica del año pasado definitivamente por estas fechas, ¿no? Con ese coche en el que tenían un estilo propio con bañeras de 2022, que empezaron así en 2023, pero que, ojo, a mediados de campeonato ya sabíamos que habían abandonado. Esto que estamos viendo no es un coche novedoso, una ruptura con el pasado. Ferrari ya había roto con esa línea de desarrollo y ahora lo que hace es intentar parecerse a Red Bull con miedo de calcar sus ideas, por ese orgullo a la italiana, ¿no? De intentar ser genuino cuando saben perfectamente que ya van con años de retraso respecto al equipo que manda ahora en la Fórmula 1 y que implanta los cánones a seguir. Hay otros equipos que no tienen reparos en copiarlos al pie de la letra, como por ejemplo Aston Martin, que copia y muy bien Dan Fallows, pero Ferrari sí. Ferrari está siguiendo esa línea de desarrollo, pero a medias, quedándose a medio camino, y creo que esto no es un buen augurio para un equipo que en cualquier caso, ojo, porque al final está fiando mucho este diseño al simulador, a las sensaciones de los pilotos, centrándose en mejorar el comportamiento del coche, que es lo que más les preocupa. Les preocupa un coche que sea dócil, fácil de manejar, que tenga buen feeling con él, tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz, que se quejaron bastante el año pasado. Es lo que buscan, y en una Fórmula 1 que se está compactando tanto, con tales convergencias en los diseños, puede ser un factor diferencial el comportamiento del coche, que sea mucho más fácil de pilotar. No decimos lo contrario, pero evidentemente si lo que juzgamos es esto, que es esta primera impresión del monoplaza, pues tenemos que decir, no solo yo, sino mucha gente más que piensa de la misma forma, que nos ha parecido convencional. Un monoplaza que no asume riesgos, que posiblemente pueda estar arriba, pero que si hablamos de destronar a Red Bull, me parece que todos tenemos claro que este coche no lo va a conseguir. No lo va a conseguir pese a cambiar muchísimo, sí, cambia muchas partes, es un monoplaza que ahora ya apuesta descaradamente por la línea a seguir de Red Bull, abandona, como veis desde esta toma superior, las bañeras tan características de Ferrari en pasadas temporadas, y también otras partes que comentaremos ahora a continuación porque son bastante interesantes, detalles, ¿no?, que nos deja este SF24, que ya ha rodado en Fiorano, y hemos visto a Charles Leclerc a los mandos saludando al público con este monoplaza, ya que visualmente os dais cuenta cómo es bastante distinto, ¿eh? Visualmente ya a mí me ha pasado un poco con todos los monoplazas, lo veo de frente y me parece con ese morro más ancho, ¿eh? Me pasó por supuesto con el Alpine, que directamente tenía una estética F2 brutal, pero me ha pasado también con este Ferrari, que visualmente también el diseño cambia bastante. Para gustos se hicieron los colores, hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Para mí es que es difícil encontrar un Ferrari feo, la verdad. Pero ahora vamos a centrarnos en las partes concretas del monoplaza, desde adelante a atrás, como siempre hacemos. Nariz, esta nariz en la que estamos diciendo, ¿no?, es tan ancha, mucho más ancha que el año pasado. Vemos, ¿no?, con ese pequeño orificio justo delante, comparativa con el monoplaza de la pasada temporada. Quiero que nos fijemos en esta comparativa en el frontal, solo en el frontal. Vemos cómo el año pasado terminaba mucho más en pico, ahora es un morro bastante más ancho. El alerón, por cierto, vemos esos generadores de vórtices que tenía el coche de 2023, que ahora ya no existen. En el coche de este año seguramente se probarán diferentes diseños de alerón delantero, pero al menos es sintomático que no veamos esos generadores de vórtices que generaban más drag que otra cosa. Y detalles muy importantes, por ejemplo, este último flap del alerón tiene un pequeño recorte que ayuda mucho a soslayar el neumático frontal. Es lo que quieres, ¿no?, que el flujo de aire pase alrededor del neumático sin que genere turbulencias ni aire sucio. Es una solución interesante que hemos visto en este coche y que no hemos visto en otros monoplazas. De nuevo, una comparativa frontal en la que podemos fijarnos sobre todo mucho mejor en las suspensiones.
Vemos que no cambia. Suspensión delantera push rod. A diferencia de otros equipos que están atreviéndose a cambiar, de Toro Rosso, de Sauber, equipos que lo han hecho, ¿no? Afrontar ese cambio a las pull rod, bueno, que al final está guiando un poco el camino tanto Red Bull como McLaren, dos equipos referencia en la Fórmula 1 actual que seguramente le seguiremos viendo, sobre todo, por supuesto, en el caso de Red Bull, pero yo creo que también McLaren va a seguir ahí bastante arriba. Pues Ferrari, por su parte, sigue optando por estas push rod. Y lo que me preocupa, por ejemplo, y aquí tengo que ponerles una pequeña pega, es que, claro, por ejemplo, en el caso de Aston Martin, estamos hablando de una suspensión innovadora, pese a ser push rod, porque tenían un brazo de la suspensión totalmente curvado, exageradísimo y extremo, ese brazo de arriba de la suspensión. En cambio, el de Ferrari no llega tan arriba. Sí que es un intento de anti-dive, pero ni mucho menos arriesga tanto como, por ejemplo, lo hace Aston Martin. Creo que esto es algo malo si realmente Ferrari quiere apostar alto en esta temporada y no quedarse a medias. También esta es una muy buena imagen para ver las tomas de aire. Otra zona en la que me ha faltado algo más, un poco más de ambición y de atrevimiento por parte de Ferrari. Esas tomas que siguen siendo cónicas en el caso de Ferrari, claro, lo miramos en el caso de Aston Martin, miramos el Red Bull, y nos damos cuenta de que las ranuras no pueden ser más finas. Bueno, pues para Ferrari todavía están, como si dijéramos en el año pasado, ¿no? Con unas tomas bastante amplias que debería primarse en este caso el espacio que dejas entre el faldón y el inlet para que pase la mayor cantidad de aire por debajo del pontón. En el socavado, Ferrari no lo interpreta así, todavía al menos, y creo que esta es una de las partes que más lastran a este diseño y el motivo por el que a mucha gente no le está gustando. Vista superior, Ferrari sí que incorpora un poco un labio inferior en ese inlet, pero veis que el rollo es el mismo, o sea, tampoco arriesgan tanto, ¿no? O sea, lo incorporan porque saben que es una solución, un acierto por parte de Red Bull que otros han copiado, pero tampoco arriesgan en demasía. Vemos como ese pontón el año pasado era muchísimo más amplio, como era más voluminoso y ahora está un poco más ceñido. Y partes concretas. Recordéis que esta fue una de las claves que nos llamaron la atención la pasada temporada, esta ranura, que este año, por cierto, ha copiado Alpine, que podríamos denominar como conducto P, porque forma una P con el pontón. Esta ranura que al final genera un conducto que permite que el aire salga por otra zona, por la parte superior del pontón, normalmente que te interesa más que pase el aire por ahí, se mantiene en el coche de este año, en este SF24, pero hay otras cosas que son nuevas y que sí que nos han gustado, estos detalles como esta especie de spoiler en el halo, ¿no? Una especie de forma de Z, veis aquí, que demuestra que en Ferrari no están contentos con la gestión de las turbulencias en esta zona sensible del monoplaza, en el halo, y por eso han tenido que colocar esta solución, que no deja de ser un flap que ayuda a redistribuir este flujo de aire. Vemos aquí desde esta toma de atrás un poco toda la zona del tobogán, cómo bajaría ese flujo de aire, podéis imaginároslo. Imagen muy importante, yo creo que esta es de las más importantes y los que sean medianamente optimistas con el diseño seguro que me esgrimirían esta imagen para decirme, oye, que no estamos tan mal. Socavado de Ferrari, si lo comparamos con el año pasado hay bastante diferencia, lógicamente, ¿no? Todo esto se produce porque Ferrari cambia la estructura de impacto lateral. La cambia de sitio, antes estaba justo en una zona muy incómoda del chasis que impedía el socavado y ahora ya hay más libertad. Ferrari tiene más libertad para jugar por debajo del pontón. Estamos diciendo lo mismo, gran cambio respecto al año pasado, pero es que otros equipos ya están en este punto, ya están interpretando la Fórmula 1 también de esta forma como lo hemos ido comentando. Vemos precisamente ese cambio, esa protuberancia que está en el coche de abajo, en el chasis, tan antiestética, que es la estructura de impacto lateral, y cómo ya en el monoplaza de este año, en el SF24, está oculta totalmente, no se ve y permite
que haya mucho espacio para que entre el flujo de aire por debajo del pontón. Vista superior, lo que decíamos, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no? Los pontones, cómo ya no tenemos ese water slide, ese tobogán que aunque abandonaron las bañeras todavía se podía intuir, ¿no? Un poco por encima, esa línea a seguir para el flujo, ahora ya no existe. Y vamos con la parte de atrás, porque aquí tenemos que hablar muchísimo también. Igual que en el caso de Aston Martin hemos dicho, ojo a la nueva caja de cambios de Mercedes, la nueva transmisión, suspensiones traseras, pues en el caso de Ferrari también tenemos que hablar de un cambio. Sí, se ha cambiado la caja de cambios, se ha cambiado la transmisión, se ha miniaturizado, los componentes son distintos, más pequeños y todo se ha compactado precisamente para afrontar un cambio que quieren que sea importante de comportamiento en el monoplaza en esta zona tan sensible. Suspensión frontal push rod, pero detrás pull rod. A juicio de la mayoría es peor porque te deja menos libertad de acción en cuanto al diseño del difusor. Necesitas que haya espacio para hacer un difusor totalmente libre y que no tengas ninguna varilla por ahí de las suspensiones estorbándote. De hecho, Ferrari es el único constructor, ojo, el único constructor que apuesta ahora mismo por estas pull rod traseras, pero ellos están convencidos, están seguros de que este es el camino a seguir, un poco llevando a contracorriente, ¿no? de todo el mundo, llevando la contraria, pero Ferrari es así, Ferrari siendo Ferrari, como diréis alguno de vosotros. Vista trasera en la que ya podemos intuir, en esta imagen de la izquierda, fijaos, justo detrás ese brazo de la suspensión, ahí estamos viendo, ¿no? Cómo se une desde la rueda a la transmisión de esa suspensión pull rod, justo detrás del Wing, ahí lo podemos ver, y la comparativa con el SF23. Vemos sobre todo esa salida tipo cañón, se ha comentado mucho en las imágenes del Red Bull, vídeo que haremos a partir de ahora con las pocas imágenes de baja calidad que tenemos, que disponemos de ellas, porque es algo que Ferrari veis que también ha incorporado, esas salidas de aire más arriba, tipo cañón, justo hacia atrás, para que todo el aire salga disparado hacia el Wing y generar carga aerodinámica. Es todo un acierto, lógicamente. Vemos también aquí, ¿no? Desde la vista aérea, un poco ese cambio que estamos comentando. Y por hacer un repaso, ¿no? De todos estos elementos nuevos, veis que son detalles. Por ejemplo, arriba, pues sí que vemos una pequeñita aleta de tiburón, mini aleta, lo que decíamos de la estructura de impacto lateral, lo que decíamos también de la Z del halo, que al final evita esas turbulencias nocivas para el comportamiento del monoplaza. Delante push rod, detrás pull rod, ese socavado que ya nace en Ferrari, que parece que también va a ser algo de lo que hablemos en el caso de Ferrari, lo hemos hablado en el caso de otros equipos, pero ahora Ferrari también tiene un socavado del que puede presumir, al menos justo debajo del pontón. Y esto es lo que hay, no hay más que esto. Yo creo que hay mucha gente que está siendo crítica en torno a este diseño. Por ejemplo, es el caso del compañero Pier Giuseppe Donadoni de Fórmula 1 Análisis Técnica, que está teniendo que justificarse ante Italia entera. Y yo me pregunto por qué, él que es un gran profesional y que siempre al final dice lo que ve, intenta ser lo más honesto posible. Es así, lo que estamos juzgando con imágenes es la imaginación, la creatividad, el riesgo, el atrevimiento de los equipos con sus diseños. No podemos juzgar si este coche va a ser el más rápido o el tercer, cuarto equipo. No podemos saberlo todavía. Evidentemente, insisto, hay mucho simulador detrás de este coche, importa mucho el comportamiento también. Pero sí es sintomático darnos cuenta de que Ferrari no haya querido arriesgar del todo o no se haya atrevido a copiar todas las soluciones, al menos descaradamente, de Red Bull. ¿Y vosotros cómo lo veis?